Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El Señor les bendiga, amados hermanos, en esta mañana. Les damos una muy buena bienvenida. Qué bueno los que están aquí. El Señor sea con ustedes y la paz del Señor Jesucristo. Y mandamos también un saludo a aquellos que nos ven por medio de la internet, ¿verdad? Les mandamos desde aquí, desde Vida Nueva Miami, les mandamos un cordial saludo. Amén. Aleluya, les amamos en el Señor. También queremos decirles que si necesitan cualquier oración, si necesitan que alguien ore con ustedes, pues nos puede contactar ahí a nuestras páginas, ya sea por WhatsApp, por YouTube, nos mandan un correo electrónico, se comunican con nosotros, estaremos más que felices de poder compartir con ustedes la palabra y palabras de aliento y orar también por ustedes. Amén. Gloria al Señor. Le damos, ya le di la bienvenida. Vamos a ponernos de pie, vamos a encomendarnos al Señor en este día. Aleluya, porque su misericordia es para siempre, ¿verdad? Su amor dice que es inagotable. Amado Señor, te damos las gracias, Señor, por este día, Señor. Te bendecimos, amado Jesús, te bendecimos tu nombre, Señor. No nos cansaremos de agradecerte el sacrificio que tú has hecho por nosotros, Señor, en la cruz. Te damos las gracias, Señor, porque tú nos escogiste, Señor, nos hiciste oidores de tu palabra, Señor. Te damos las gracias, Padre Celestial. Te damos las gracias, Señor, porque hoy podemos, Señor, respirar, podemos alabarte, Señor, porque nos has guardado, Padre Celestial, en estos momentos difíciles, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, te pedimos, Señor, y clamamos tu misericordia, Señor, para con nosotros, Señor, que tu bondad, Padre Celestial, esté con tu iglesia, Señor, con tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gloria, Señor, te damos honra, amado Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos ministres, Señor, en este día, Padre Celestial. Que nuestros corazones, Señor, acepten, Señor, con gozo, Señor, tu palabra, Señor. Te pedimos, Padre Celestial, que tu palabra haga transformaciones, Señor, en nuestro ser, Señor, en nuestra mente, Padre Celestial. Que nuestra mente, Señor, sea renovada, Señor, a través de la predicación, Señor, de tu palabra, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos también, Señor, que tú recibas, Padre Celestial, nuestra alabanza, Señor, nuestra adoración, Padre Celestial. Que como iglesia, Señor, te brindamos, Señor. Recibe, Señor, los deseos, Señor, sinceros de alabarte, Señor, de nuestro corazón, Padre Celestial. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Démosle un aplauso al Señor. Pueden sentarse, aleluya, gloria al Señor. Hermanos, qué bendición es poder tener una larga vida en Cristo Jesús. Amén. Qué bonito es poder poder dejar un legado, ¿verdad?, a nuestras generaciones futuras, ¿verdad? Tenemos algunos testimonios aquí de los apóstoles que el Señor les permitió llegar a una edad avanzada, ¿verdad? Ya ser ancianos, por ejemplo. Está registrado acá que el apóstol Pedro llegó a una edad muy avanzada, ¿verdad? Que el Señor le permitió tener una vida de estar compartiendo su evangelio, ¿verdad? De evangelizar, de estar haciendo la obra del Señor, ¿verdad? Qué gran bendición poder llegar a anciano. Tenemos también al apóstol Juan, que por medio de él el Señor nos dejó el libro del Apocalipsis, ¿verdad? La revelación. Y él ya de mayor edad o entrado en edad, dice, ya sus ojos ya no veían la luz, ¿verdad? Y él lo que aconsejaba era que nos amáramos como hermanos, que tuviéramos ese amor, ¿verdad?, los unos por los otros, como el Señor Jesucristo nos había mandado.
Qué bendición esta semana oí una noticia que ¿cuántos conocieron a Luis Palau? ¿Verdad? El Señor pues se lo llevó, ahora está en gloria, ahora está con Él. Qué bonito, ¿verdad? Porque bueno, nosotros tenemos como cristianos, ¿verdad? Tenemos la vida eterna, ¿verdad? Tenemos más bien vida, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Que para él o para nosotros el morir es ganancia, ¿verdad? Porque ya pasamos a estar directamente en la presencia del Señor. Y yo oí un poco de su testimonio y en su testimonio él cuenta que a los 12 años él conoció al Señor, que alguien le predicó y se imaginan desde chiquitico, ¿verdad? De 12 años. Conocer al Señor, qué bonito, ¿verdad? Y también él dice que ya a los 17 años ya él enseñaba y evangelizaba también a las personas, desde que de la iglesia los mandaban a evangelizar. Y era ya de 17 años, en sus tempranos 20, dice que abrió un programa en la radio al mediodía, dice él y otro hermano compartieron 7 minutos, dice en la radio, que en esos 7 minutos dice que tenían que ser muy eficaces en lo que era el evangelizar a las personas, ¿verdad? Y qué bonito el poder llegar a esa edad tan avanzada, ¿verdad? Y poder dejar, porque muchos recibimos o fuimos ministrados por medio de él, ¿verdad? Del don que el Señor le dio. Gloria a Dios, y qué bonito, ¿verdad? Poder, que el Señor nos permita hacer así con nuestros hijos, ¿verdad? Nosotros poder llegar allá a una edad adulta, ¿verdad? Y que ellos digan no solo desde los 12 años, sino que ellos se recuerden ver nacido y crecido en el Evangelio, ¿verdad? Con esa revelación de servirle al Señor. Y pues así como nosotros tenemos la revelación, ¿verdad? De que tenemos que ver por nuestra vida, ¿verdad? En largas generaciones, ¿verdad? En generaciones tenemos que ver nuestra primera generación, segunda generación, si el Señor nos permite, más allá, ¿verdad? Pero también vivir como que hoy viene el Señor, ¿verdad? Esa es la locura que muchos no entienden, porque por eso dice que el Evangelio es locura, ¿verdad? Quiero invitarles, hermanos, a abrir el libro de los Salmos, porque ahí dice, bienaventurado el varón, dice, que no anduvo en consejo de malos, ¿verdad? Qué bonito que el Señor haya tocado nuestras vidas. El Salmo 1, vamos a leer el Salmo 1. Gloria al Señor. Cuando lo tengan pueden decir amén. Aleluya, gloria al Señor. Dice así la palabra del Señor en el Salmo 1. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá, dice la palabra, ¿verdad? Dice aquí el versículo 1, bienaventurado el varón, dice que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, ¿verdad? Dice en Mateo 5, no lo busquen, dice en Mateo 5, en su versículo 8, dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Qué bonito, ¿verdad? Que uno tiene que ser de limpio corazón, ¿verdad? Y logramos esa limpieza a través de la palabra. Le dijo el Señor Jesucristo a sus apóstoles, vosotros estáis limpios por la palabra que yo les he dado, ¿verdad? Solo la palabra es, leyendo la palabra, leyendo las escrituras, podemos
tener esa limpieza en nuestro corazón, ¿verdad? En nuestra alma. Dice el versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Dice en el libro de Josué 1, en su versículo 8, dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pues la voluntad del Señor, dice su palabra, ¿verdad?, es agradable y perfecta. Y el Señor desea que nos vaya bien en todo. Pero a veces tomamos nosotros decisiones malas, ¿verdad? Aquí dice de que Él hará, porque entonces harás prosperar tu camino, ¿verdad? Nuestro destino prácticamente está en nuestras manos. Una mala decisión nos va a tomar consecuencias grandes, ¿verdad? Como decía, nos dijo nuestro pastor, que Abraham tomó la decisión, ¿verdad?, de ayudarle a Dios, de que ese hijo de la promesa naciera, ¿verdad? Y lo que sucedió fue que nació Ismael. Y hasta el día de hoy son esas naciones árabes que hacen la guerra no solo contra el pueblo de Dios, sino contra todo aquel que profesa el Evangelio, ¿verdad? Dice el número 3, el versículo número 3 en Salmos, dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Dice que da fruto. Dice en el libro de Juan, en su versículo 15, capítulo 15, versículo 5, dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste llevará mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y en el versículo 8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Dice también en el libro de Gálatas 5:22, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice su palabra, ¿verdad? Aleluya, gloria al Señor. Qué bonito, ¿verdad? Es seguir los consejos de la palabra del Señor, ¿verdad? Que la palabra del Señor nos guíe, que la palabra del Señor ministre nuestras vidas, ¿verdad? Que nos ayude a tomar decisiones, ¿verdad? Hoy en día estamos viviendo momentos difíciles y amigos, si tú nos ves ahora por medio, ¿verdad?, de la internet, es el tiempo y el Señor te está diciendo que te arrepientas, que todavía hay tiempo, que busques al Señor mientras aún hay tiempo, porque su venida está muy cerca. Y el Señor dice, no va a tardar su venida. El Señor está cerca, está cerquita, ¿verdad? Y el Señor nos da una oportunidad día a día. Dice que sus misericordias son nuevas. El Señor tiene misericordia de ti hoy, de que te pongas a cuentas con Él, ¿verdad? Que dejes de pelear y que entregues tu vida al Señor. Gloria al Señor, porque dice aquí en el versículo 4, no así a los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Ustedes saben que la semilla del trigo se pone en un colador cuando hay mucho viento, y la semilla pesa y cae y es la que es recogida. El tamo es la basurita de la hoja que se la lleva el viento. Gloria al Señor, aleluya, qué bueno es el Señor, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Vamos a darle un aplauso nuevamente al Señor. Aleluya, gloria al Señor. Los dejo con el pastor Javier. Bendiciones, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios, qué preciosa mañana. Parecía que iba a llover hoy. Parecía oscuro, pero de repente salió el sol.
Y así es la esperanza que nosotros tenemos en el Señor. El sol de justicia se levantará en nuestras vidas con sanidad. Amén. Y esta mañana le damos gloria al Señor por permitirnos estar reunidos de nuevo. Ayer estaba leyendo un artículo de un pastor que arrestaron en Canadá por violar las leyes que habían puesto con el COVID, que no se podían reunir más de 10% de la congregación, y ellos decidieron obedecer a Dios y lo arrestaron al pastor y le pusieron todo tipo de multas a la iglesia. Y así, ese es un país que está al lado de nosotros, un país moderno, ¿verdad? Y sin embargo, no tienen la libertad de nosotros poder hacer lo que estamos haciendo hoy. Así que le damos gracias al Señor por este privilegio. Es un privilegio. Puede ser que haya días donde tendremos que hacerlo a la manera clandestina, pero por ahora hay que disfrutarlo. Hay que disfrutarlo mientras tenemos esa bendición, y verdaderamente es una bendición, porque cuando está el pueblo reunido, el Señor derrama su gracia especial sobre nosotros. Así que le damos gloria al Señor por este gran privilegio. Le damos gracias a nuestro hermano Selvin por esa palabra que nos trajo en la mañana. Es bien importante siempre reforzar la palabra, escuchar la palabra, llenarnos de la palabra. Hay que alimentar el espíritu para que cuando nos encontremos en la prueba, que sea la palabra que salga, y no el temor y no los malos pensamientos, sino que sea la palabra que esté parte de nuestro ADN, ¿verdad? Así que le damos gloria al Señor en esta mañana. Vamos a orar de nuevo antes que entremos en la alabanza a nuestro Dios, que verdaderamente Él es digno de ser alabado. Padre Santo, Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra en esta tarde, Señor. Tú nos dices, Padre, que son bienaventurados los que no andan, Señor, en camino a los pecadores, Señor. Son bienaventurados los que no son escarnecedores. Nosotros te damos gracias, Padre, porque la razón por qué somos bienaventurados es por tu gracia. Es por tu gracia que estamos aquí, Señor, en esta tarde. Y en esta tarde, Señor, elevamos tu nombre. En esta tarde, Señor, te alabamos, Padre. En esta tarde, Señor, damos gloria a ti, Señor, y te damos gracias, Padre, por todo lo bueno que tú has sido con nosotros, por todo lo bueno que nos has permitido disfrutar, Señor, porque tú nos has dado más de aún lo que nos pudiéramos imaginar, Señor. Te doy gracias por todos los hermanos, Señor, que están aquí. Eres tú que nos preservas. Eres tú, Señor, que nos guardas. Eres tú que nos sostienes, Señor. Oh, Padre, tú amas a tu iglesia. Y tú deseas, Padre, de que nosotros seamos una luz en la oscuridad. Padre, te pedimos, Señor, en esta tarde por todos los hermanos por toda parte del mundo que no tienen ese privilegio de reunirse, Señor, como nosotros lo podemos hacer. Oh, Padre, pedimos de que tú fortalezcas a nuestros hermanos, Señor. Pedimos en el nombre de Jesús de que no pierdan esperanza, que este sea el tiempo, Señor, que tu pueblo se pare firme, sin temor a lo que el hombre pueda decir o hacer, porque tenemos uno más fuerte, más grande, en que debemos obedecer, que aún su palabra, tu palabra sobrepasa toda ley del hombre, Señor. Te damos gracias, Padre. Fortalece a tu iglesia, fortalece a tu cuerpo, Jesús. Gracias, Señor, te damos en esta mañana. Pedimos en el nombre de Jesús de que esta tarde, Señor, ahora que tu pueblo te alabe, ahora que tu pueblo derrame su corazón ante ti, que tú derrames tu presencia sobre nosotros, y que venga tu presencia, Señor, con sanidad, con poder, con ánimo a nuestros corazones, porque tu palabra dice: lo que se esperan en ti, Señor,
recibirán fuerzas nuevas. Reprendemos toda fuerza del diablo que quisiera causar una perturbación en nuestra fe o en el amor o nuestra devoción a ti. Oh Padre, nuestro corazón es único, es unido en esta tarde, Señor, en adoración hacia ti. Oh Padre, renunciamos todo espíritu de doble ánimo. Renunciamos, Señor, todo espíritu de adormecimiento, Señor. Y declaramos que somos vivos en Cristo Jesús. Damos gracias, Señor, porque tu palabra dice que hemos recibido, es derramado, Señor, sobre nosotros toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Hoy, Señor, confesamos que nosotros estamos en Cristo Jesús. Confesamos que Él es nuestra habitación y moramos en Él. Y pedimos, Señor, que ahora recibamos también su fuerza y su llenura. Gracias, Padre, te damos por estas preciosas promesas, Señor. Oh, Padre, en este momento de alabanza, Señor, llénanos, Padre. Llénanos, Señor. Llénanos, Señor, y prepara nuestros corazones para el alimento espiritual que tú tienes, Señor, para nosotros en esta tarde. Oh, Señor, bendecimos tu nombre. Damos gracias, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a alabar al Señor en esta tarde. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a levantarnos, hermanos, para cantarle al gran yo soy, para cantarle al Rey de Reyes y Señor de Señores, al que está aquí con nosotros, al que se demuestra su amor siempre, todos los días, una gracia nueva, dice Él. Gracias por estar aquí, Señor. Gracias te damos, Padre Santo. Gloria a tu nombre, Señor. Aquí estás, debemos volver. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, orando en mí. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios,
siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. La luz abres caminos, cumples promesas, luces en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luces en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Y te llamamos milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú, 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 milagroso, abres caminos, cumples promesas, luces en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Oh, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, Padre. Amén, Señor. Qué bueno eres, Señor. Qué bueno eres. Qué bueno eres, Padre. Amén, Señor. Amén. Gracias, Señor. Gracias porque estás aquí, Padre Santo. Gracias porque te mueves, Señor, a través de tu pueblo, Señor. Esta es tu iglesia, Padre Santo. Llénanos, Señor. Llena este corazón, Señor, que está incompleto, Padre Santo, sin ti, Señor. Está incompleto, Señor, nuestras vidas, Señor. Algo siempre faltaba y eras tú, Señor. Eres tú, Señor. Jesús, corazones insaciables son, hasta que conoce a su Salvador.
esperanza fiel, en su amor confiamos, hay descanso en él. Amén. Amén. Gracias, Señor. Descanso en tu presencia, Padre Santo. Descanso, Señor. Reposamos en ti, Señor. Reposamos en el Dios más grande, Señor. Tú eres el único Dios, Señor, el poderoso, Señor, que hizo las estrellas, Señor, el universo, Padre Santo. Qué increíble, Señor, cómo estamos nosotros, Señor, cómo nos podemos imaginar que estamos guindando, Padre Santo, en el aire, Padre Santo. Qué semejante eres tú, Señor, que puedes hacer tan semejanza, Señor. Que puedes hacer las galaxias, Padre Santo, las estrellas entre estrellas, Padre Santo. Fuego, Señor, una bola de fuego, Señor. Tú eres grandísimo, Padre Santo. Tú eres grandísimo, Señor. Te adoramos, Padre Santo. Te adoramos, Señor. El más grande y digno de alabar, yo vengo a tu presencia a adorar. Yo doblo mis rodillas ante ti, Dios, el más grande y digno de alabar. Me ayuda al enemigo derrotar. El gozo de mi vida eres tú. Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Dios, el más grande y digno de alabar. Amén. Yo vengo a tu presencia a adorar. Yo doblo mis rodillas ante ti, Dios, el más grande y digno de alabar. Me ayuda al enemigo derrotar. El gozo de mi vida eres tú. Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Señor, yo quiero levantar mi voz. Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas.
agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu gran amor. Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Amén. Gloria. Un aplauso para el Señor. Un aplauso, Señor. Pero tú eres digno, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias por esa alabanza, Señor. Gracias, Señor. Te la dedicamos a ti, Señor. Tú eres el digno y poderoso, Señor. El grande, Señor. Merecido, Señor. Honrado, Padre Santo. Gracias, Señor, por nuestras voces, Señor. Por poder cantarte, Señor, a ti, Señor. Estamos agradecidos, Señor, contigo, Señor. Esto es lo que te podemos dar, Padre Santo. Esto es lo que te podemos dar y te lo damos, Señor. Gloria a ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias, gracias, gracias. Amén. Gloria a Dios. Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Gloria a Dios. Pueden ir abriendo, hermanos, sus Biblias al libro de Apocalipsis, capítulo 3. Apocalipsis, capítulo 3. Ya casi estamos llegando. Casi. Gloria a Dios. Pueden dejar sus Biblias abiertas ahí. Vamos a orar. Padre Santo, santificado sea tu nombre, Señor. Padre, en esta tarde nos gozamos en tu presencia. Tú eres el Dios grande, todopoderoso. Tú nos has escogido, Señor, no porque lo merecíamos, sino porque tú nos amaste, Señor. Y de tal manera tú entregaste a tu Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en esta tarde nos gloriamos, Señor, nos deleitamos en esta congregación, Padre, redimidos, dándote gracias a ti por la gran obra que tú sigues haciendo en nosotros, Señor. Ahora pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que tú hables a nuestros corazones, que tú alimentes nuestras almas, Padre, que tu palabra haga cirugía en nuestros corazones, Señor, y que nuestros corazones estén preparados, Señor, y no luchar contra ti, Padre, sino que digamos, Señor, como dijo Isaías, Señor, heme aquí, heme aquí. Gracias, Padre, porque la obra de cada uno de nosotros sigue y continúa hasta el día de nuestro Señor Jesucristo, y tú nos sigues preparando, puliendo, purificando, Señor, hasta ese día glorioso. Gracias, Padre, te damos, Señor, pedimos en el nombre de Jesús que nuestra mente y nuestros corazones estén libres para recibir de tu palabra hoy, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Antes que entremos a la lectura de hoy, hermanos, les pido si por favor pueden poner sus celulares en silencio, si no lo han puesto. Pueden poner su celular, ya que este es un tiempo importante. No quisiéramos que de ninguna manera el enemigo interrumpa nuestro banquete de la palabra de Dios. Amén. En este día, hermanos, continuamos nuestro estudio en las 7 iglesias del libro de Apocalipsis. Empezamos un nuevo capítulo. La semana pasada terminamos el capítulo 2 y hoy empezamos el capítulo 3. Vemos que estas 7 cartas a estas iglesias fueron dictadas directamente de nuestro Señor Jesucristo al apóstol Juan, para ser llevada
a estas 7 iglesias en particular. Y la razón por qué son de gran aprovecho para nosotros, aparte de su propósito histórico, ¿verdad? Vemos que en estas 7 iglesias representa un microcosmo de lo que es todas las iglesias. En cada iglesia hay un poquito de estas diferentes iglesias. Y entonces, cuando nosotros leemos esto, debemos de preguntarnos a nosotros mismos, ¿qué iglesia somos nosotros? ¿Qué iglesia es Iglesia Vida Nueva Miami? Porque aún Iglesia Vida Nueva Miami tiene diferentes retos que tiene Iglesia Vida Nueva Managua y Los Cocos y el Javío. Aunque somos parte del mismo cuerpo, cada uno de nosotros tenemos ciertas necesidades que necesitamos enfocarnos. Y una de las cosas que vemos es que el que tiene que enseñarnos es Jesús. Si examinamos cada una de estas iglesias, vemos que las que creían estar bien estaban mal, las que creían estar mal estaban bien. Y nosotros no estamos en capacidad para verdaderamente juzgar lo que no hay en nuestro corazón. Tenemos que hacer como dice el salmista, que dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Y si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Que nosotros, que sea Jesús el que nos enseñe la necesidad que tenemos nosotros como iglesia. Número 2, vemos que estas cartas a esta iglesia son proféticas de las diferentes épocas que la iglesia iba a pasar. Y una de las cosas vemos, hermanos, que desde que se instituyó la iglesia primitiva, cuando descendió el Espíritu Santo y fue formada la iglesia, ha visto un procedimiento de cómo el enemigo ha querido quitar el poder y la fortaleza a la iglesia. Y vemos en estas cartas cómo la iglesia va respondiendo al mundo y en la causa que el Señor Jesucristo le había dado. Número 3, vemos que estas iglesias, y que es lo más importante, cómo Jesús examina estas iglesias. Vemos cómo Jesús, cuáles son las cosas que son importantes para Él. Hay una frase que leemos en todas estas cartas que dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que esto no es solamente a estas cartas, a estas iglesias en particular, pero son para nosotros. Igual como leemos la carta a la iglesia de Corintios, a Éfeso y a Romanos, y la aplicamos a nuestras vidas, estas cartas son para nosotros hoy. El mensaje que Jesús da es para la iglesia, a toda iglesia, a todo tiempo. Vamos a leer la lectura de hoy, el libro de Apocalipsis. Vamos a leer de versículo 1 al versículo 6. La iglesia de Sardis. Dice la palabra de Dios: escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Gloria a Dios. Una de las cosas que podemos ver
en esta carta. Tal vez no lo notamos inmediatamente, pero esta es la primera iglesia que Jesús no dice nada bueno. En todas las otras iglesias, aunque había algo incorrecto en esa iglesia, Jesús siempre salga algo bueno. Leímos en la iglesia de Éfeso que había perdido su primer amor. Sin embargo, Jesús les dice que ellos se han levantado, han luchado por la causa, han reconocido quién eran los falsos apóstoles. A la iglesia de Esmirna no le dice nada malo. Esa iglesia estaba haciendo lo que el Señor esperaba. La iglesia de Pérgamo, aunque se estaba mezclando con el mundo, aún así Jesús notó que ellos tenían cosas buenas. La iglesia de Tiatira, que vimos la semana pasada, ¿verdad? Era una iglesia que había usurpado autoridad. Era una iglesia donde estaba cayendo en idolatría y fornicación, pero sin embargo, Él dice algo bueno de esa iglesia. Y vemos aquí en Sardis, no dice nada bueno. Una iglesia que no vemos ni cerca lo que era Tiatira. Una iglesia que no se estaba multiplicando el pecado a la manera de las otras iglesias. Sin embargo, Jesús no dice nada bueno. Aparte de que habían algunos que todavía se mantenían fieles. Pero sin embargo, eso eran individuales, no era como iglesia. No dice nada bueno de esa iglesia. Y ahora, ¿por qué debe ser que Jesús no dice nada bueno de esta iglesia? ¿Cuál era el problema de esta iglesia? Y la primera manera que nosotros aprendemos y recibimos revelación es por la descripción que Jesús da de sí mismo. Mira lo que dice la palabra de Dios en versículo 1. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Acuérdese, hermano, que siempre la manera que Jesús se describe es acuerdo a la necesidad que esa iglesia tiene. La sustancia, lo que es suficiente para la iglesia es Cristo. Como cantábamos esta tarde, Jesús basta con Jesús. Él es suficiente para nosotros y para la iglesia. La iglesia no necesita la ayuda del gobierno. La iglesia no necesita hombres que han estudiado negocio para venir a ayudarle. Lo que la iglesia necesita es Jesús. Y aquí le dice a la iglesia que Él es el que tiene los 7 espíritus de Dios. Y no sé si se acuerdan cuando empezamos la serie y leímos el primer capítulo de Apocalipsis, vemos que esta es una manera para describir el Espíritu Santo. Si leemos en el libro de Isaías capítulo 11, que vamos a ir ahí, a Isaías capítulo 11. Pueden dejar su lugar en Apocalipsis 3. Isaías 11. Vemos aquí esa descripción. ¿Por qué es que se llama el Espíritu Santo los 7 espíritus? Acuérdense que el número 7 en las Escrituras representa algo completo, algo que está ya, que tiene compleción. Y dice la palabra de Dios en Isaías 11, versículo 1, dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces. Y aquí está hablando del Mesías que estaba por venir, y dice: reposará sobre él espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Vemos ahí que 7 veces es nombrado, aspectos del Espíritu Santo es nombrado. Y ahí donde viene esa frase, los 7 espíritus que están delante del trono de Dios. Jesús está diciendo: yo soy el que tengo el Espíritu Santo. Jesús, antes de irse, Él dice: si yo me fuera, yo os mandaré
otro consolador. ¿Cuál es el Espíritu Santo? Nosotros vemos, hermanos, que aún en la Trinidad, aunque Padre, Hijo y Espíritu Santo son Dios, sin embargo hay un orden. Vemos que el Dios Padre manda al Hijo, después el Hijo manda al Espíritu. Y el Espíritu está aquí para darnos revelación del Hijo, para enseñarnos a Jesús. Jesús está diciendo, yo tengo el Espíritu Santo. Y nosotros, si queremos la llenura del Espíritu Santo, tenemos que venir a Jesús. No buscar a un hombre. Hay hay una moda que se había puesto en estos últimos años de que para uno recibir el Espíritu Santo tenía que ir a alguien en particular que tenía una unción para dar el Espíritu Santo. Y es verdad que en el tiempo antes de las Escrituras solo los apóstoles tenían esa autoridad. Pero ahora la Biblia dice que desde el momento que creemos somos sellados con el Espíritu Santo. Pero también tenemos que buscar la llenura todos los días. Y dice Jesús a esta iglesia, yo tengo los 7 espíritus. Vuelva de nuevo, por favor, Apocalipsis. Vemos que ¿qué tiene que ver esto con la necesidad que tenía Sardis? ¿Por qué Jesús habla y menciona ese aspecto? Vemos que cuando leemos la iglesia de Esmirna, vemos que Esmirna estaba sufriendo persecución. Y él le dice a esta iglesia, yo soy el primero, el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dándole esperanza que aunque ellos le tocara entregar su vida por el Evangelio, por Cristo, que era Jesús, la vida eterna. Después leemos en Pérgamo, una iglesia que se estaba alejando de la palabra, ¿verdad? Estaba empezando a dejar entrar las cosas del mundo, las tradiciones de la diferente cultura que les rodeaba. Y Jesús le dice, el que tiene la espada aguda de 2 filos, es decir, la palabra de Dios. Ellos necesitaban volver a la palabra. A la iglesia Tiatira, que estaba usurpando autoridad, él le dice, yo soy el Hijo de Dios. Él es Dios el que tiene la autoridad, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce. Es decir, que él era el que juzga. Él es el que tiene la autoridad sobre la iglesia. Y ahora le dice a Sardis, yo soy el que tengo los 7 espíritus. Entonces podemos ver que lo que le hacía falta a Sardis era la llenura del Espíritu Santo. Sardis estaba caminando en carnalidad. Si nosotros no estamos en el Espíritu, entonces andamos en la carne. Porque no puedes andar en el Espíritu y andar en la carne a la misma vez. O estás en uno o estás en el otro. Y Sardis necesitaba volver a ser llenos del Espíritu Santo. La Biblia dice que ellos tenían obras. Jesús dice, yo conozco tus obras. La iglesia de Sardis era una iglesia activa. Pero la actividad no significa que estamos creciendo. Nosotros podemos tener banquete todos los días como iglesia, reuniones y actividades, pero eso no significa que estamos caminando en el Espíritu Santo. Sabemos que Sardis estaba caminando en la carne porque Jesús le dice, tienes nombre que vives y estás muerto. Estás muerto. Quiero que tome un momento para analizar esas palabras de Jesús. Que Él te diga a uno de nosotros, fulano de tal, tú tienes nombre que vives, pero estás muerto. A veces sobrepasamos sin analizar y pensar de qué tan fuertes son estas palabras. Que Jesús diga eso de una iglesia. Dices que estás vivas, que Jesús diga de iglesia vida nueva, que tenemos una iglesia, un nombre que tenemos una vida nueva, sin embargo, estamos muertos. Sin embargo, estás viviendo la vida vieja, ¿verdad? Jesús dice eso de esta iglesia. Esta no era una iglesia de inconversos. Esta no era una iglesia esta era una iglesia genuina. Y Él le dice, estás muerta. Palabras fuertes, hermanos, que debemos de meditar en ellas. Ahora sí puede decir esto
Si puede decir esto Jesús de Sardis, Él puede decir eso de cualquier iglesia. A veces nosotros podemos decir, ay, fuimos a un lugar y ese lugar estaba muerto. Fuimos a una iglesia y la gente no estaba emocionadamente, y decimos, está muerto. Pero en realidad aquí está hablando de algo más profundo de eso. Esta iglesia estaba caminando en carnalidad. Jesús no exagera, sus palabras son precisas y filosas. Y Él va al punto, a la necesidad de esta iglesia. ¿Qué pudiera causar a que Jesús le diga a esta iglesia, una iglesia cristiana que estaba muerta? Hermanos, lo único que puede llevar al cristiano a un lugar de muerte, su vida, no es el mundo, no es el diablo, es la carne. La carne nos lleva a la muerte. El problema de Sardis era la carnalidad. Y vivir en la carne, para que aprendamos lo que eso significa, es ser guiado por los deseos, apetitos y caprichos de esa naturaleza que todavía está en nosotros, que está en rebeldía contra Dios, que no se puede someter contra Dios. La carne no se puede someter a las leyes de Dios. Y si nosotros vivimos en esa naturaleza, porque la Biblia dice que si eres cristiano, has recibido una nueva naturaleza, has recibido el Espíritu Santo adentro de ti, una nueva identidad. Pero ese viejo hombre todavía está ahí y se quiere levantar y se quiere usurpar esa nueva identidad para que nosotros volvamos de donde Jesús nos había sacado. Y esa carne, hermanos, no duerme. Tú te levantas con ella, te acuestas con ella. A todo momento estamos luchando con esa carne. Y el problema de Sardis es que no estaba luchando. Dejó de luchar, estaba ya en un estado de muerte. Miren lo que dice la palabra de Dios sobre la carne. Vayan conmigo, por favor, al libro de Romanos, capítulo 7. Romanos, capítulo 7. Vamos a ver unos cuantos pasajes en el libro de Romanos. El apóstol Pablo sí le da duro a lo que es la carne. Romanos capítulo 7. Dice el versículo 4. Cuando lo tengan todo pueden decir amén. Amén. Gloria a Dios. Romanos 7. Amén. Dice la palabra de Dios, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevándonos fruto, ¿para qué? Para muerte. Ese viejo hombre, esas pasiones en la carne, obran en nuestros miembros, en nuestro cuerpo, llevando fruto a muerte, dice. Ahora vaya al próximo capítulo, capítulo 8. Mira lo que dice la palabra de Dios, versículo 11 al 13. Dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, ¿qué? Moriréis. Mas si es por el Espíritu, hacéis morir las obras de la carne, viviréis.
Aquí está hablando, hermanos, a personas que tienen el Espíritu. Él dice, si tú vives como cristiano en la carne, vas a morir. Va a traer muerte a tu vida, muerte espiritual. Y es como una un ejemplo que pudiéramos usar es la obesidad. ¿Verdad? Una persona que vive solamente para sus apetitos y solamente come lo que le hace sentir bien, la mayor cosa que son ricas son malas. Y una persona que come y come y come, llega a un punto donde le empieza a afectar su corazón, donde le empieza a afectar a su salud, y puede ser esa persona termina con un infarto. Y así mismo es cuando nosotros como cristianos, en vez de caminar en el Espíritu, caminamos por nuestros propios deseos, llega un punto donde nos llevará y vamos a estar lejos de Dios. Lo que trae muerte a nuestra vida espiritual es la carnalidad. Cuando dejamos ser guiados por los apetitos de la carne, nos llevará a la muerte. Pero vemos aquí que dice que la manera que nosotros luchamos contra la carne no es por nuestro intelecto, no es por nuestra fuerza de voluntad, sino por el Espíritu de Dios. Dice, por medio del Espíritu hacemos morir a esos deseos. Vemos aquí cuando nosotros leemos y volvemos a Apocalipsis, vemos que Jesús no menciona de la iglesia de Sardis, Él no menciona pecado de idolatría, Él no menciona fornicación, Él no menciona adulterio, no menciona divisiones o engaños o hechicerías, que son normalmente las cosas que pensamos cuando pensamos en lo que es la carne. Pero si vemos lo que es la esencia de lo que es caminar en la carne, de lo que es la carnalidad, es el egocentrismo. La esencia de la carne es el vivir para yo, vivir para mis propios deseos. Es decir, quiero hacer mi voluntad en vez de buscar hacer la voluntad de Dios. La Biblia dice, como cristianos nosotros hemos sido salvos de ser esclavos del pecado para ser siervos de justicia. Es decir, tú no has sido salvo para hacer lo que tú quieras. Tú tienes un dueño. Nosotros tenemos un dueño. Dios es nuestro dueño. Él compró nuestra vida. Con su sangre nos redimió. Esa palabra significa comprar. Él nos compró de una vida vieja, de una vida muerta, para darnos vida, y ahora nuestros cuerpos le pertenecen a Él. Por eso se dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Es de Dios el que mora. Él se mudó aquí a nuestro cuerpo y Él es el dueño de nuestras vidas. Pero la carnalidad es buscar para vivir para nuestra propia voluntad. Es buscar lo que yo quiero, no lo que Dios quiere para mí. Cuando Jesús nos enseñó a orar, Él dice, se haga su voluntad en la tierra como es en el cielo. Que sea la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y a veces la voluntad de Dios no va con la lógica del hombre. A veces la voluntad de Dios no es lo que espera la sociedad. A veces nosotros les enseñamos a los niños, ¿verdad? Oh, tú que seas doctor o que seas un abogado. Pero debemos enseñarlos a que ellos aprendan a buscar la voluntad de Dios, porque eso es lo que es mejor. Dios te ha hecho para un propósito particular, y debemos de cada uno de nosotros buscar esa voluntad de Dios para nuestras vidas. Mira lo que dice el versículo 4 de lo que pasa por caminar en la carne. Dice, pero tienes en Apocalipsis 3 versículo 4, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Ahora Jesús dice que habían personas en esa iglesia que no habían manchado sus vestiduras. Primeramente, ¿cuáles son estas vestiduras? La Biblia habla de las vestiduras de salvación. Cuando una persona viene
y nace de nuevo, ellos reciben una nueva identidad. Ellos reciben la identidad de Cristo. Somos revestidos en la justicia de Dios, en la justicia de Cristo. Pero vemos aquí que igual como había personas que no habían manchado esa vestidura, entonces eso no deja saber que sí había otros que sí la habían manchado. Y cuando uno ve una vestidura blanca y pura, tiene una mancha, ya no es blanca. Cuando uno ve una pared blanca y se pone una manchita, esa manchita sobresale más que lo blanco de esa pared. Y las mujeres deben de saber eso, ¿verdad? Cuando están limpiando, esta manchita sale. Porque sobresale la mancha. Ya no es puro, ya es contaminado. Eso es lo que significa esa palabra, manchar. Es una contaminación. Había personas que habían contaminado a esa justicia, a esa vestidura que Cristo le había dado. ¿Y cómo se mancha la vestidura? Si va al próximo libro antes de Apocalipsis, al libro de Judas, leemos en el versículo 20 al 23. Él aquí está dando una exhortación a los hermanos y dice una clave importante que nos podemos ver cómo se mancha la vestidura. Dice el versículo 20 de Judas. Dice: conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna. A algunos que dudan, convencerlos, y a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Dice, vamos a leerlo de nuevo, dice versículo 23, Judas 1, 23, dice: a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada. ¿Por qué? Por su carne. Hermanos, lo que contamina la vestidura es el pecado, es la carne. Ahora, ¿cómo podemos nosotros reconocer si estamos caminando en la carne? Eso es bien importante, ¿verdad? Porque si queremos caminar en santidad, debemos de conocer cuando no estamos caminando correctamente. Vaya conmigo al libro de Romanos de nuevo, capítulo 8. Aquí el apóstol Pablo nos enseña dónde se manifiesta la carne. Y entonces podemos saber nosotros en qué área necesitamos enfocarnos en el Espíritu. Libro de Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Cuando lo tengan todos pueden decir amén. Amén. Josué más rápido que todo. Gloria a Dios. Dice Romanos 8, vamos a ver el versículo 5, dice, lean conmigo: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Vamos aquí primeramente, dice que la carne, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Aquí nos da una clave bien importante de dónde se manifiesta primeramente la carne. Es en nuestros pensamientos. Y después dice: porque el ocuparse en la carne es muerte, pero el ocuparse en el Espíritu es vida y paz. Si nosotros vivimos o moramos, dejamos morar en la carne, en esos pensamientos que son en opuesto a Dios, dice que nos van a llevar a la muerte. Pero el ocuparse en el Espíritu es vida y paz. Sabes, nosotros decimos: ay, yo no tengo paz en mi vida.
Siempre estoy haciendo cosas y me terminan mal, o estoy lleno de ansiedad y no tengo paz. Aquí está la clave. Tenemos la mente en las cosas de la carne y no en el espíritu, porque dice que el espíritu es vida y paz. Si enfocamos a vivir en el espíritu, a buscar las cosas que Dios quiere, número uno, nuestras mentes, mantener nuestros pensamientos, porque ahí es donde el enemigo quiere poner su simiente, es en nuestra mente. Después dice, versículo 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Esa palabra designio significa pensamiento o propósito del entendimiento aceptado por la voluntad. Es decir, vemos aquí un proceso. La carne se manifiesta en nuestros pensamientos. Ay, yo tengo un deseo para ser tal y tal, o quiero ser tal y tal, y esa mente, ese pensamiento después se transmite al corazón, se transmite a la voluntad. Y es ahí donde se convierte en una acción y nos lleva a la muerte. Por eso tenemos que cuidar nuestros pensamientos. La Biblia dice que uno de las armaduras es el yelmo, el casco de la salvación. Mantener en nuestras mentes protegidas del diablo para que entonces no tome nuestro corazón. Cuando el pensamiento carnal es aceptado por la voluntad, entonces ese pensamiento se convierte en una intención y nos lleva en el camino incorrecto que la Biblia dice que es enemistad contra Dios. Un cristiano que se deja llevar por la carne y sigue caminando en la carne y Dios le redarguye, Dios le dice, mira hijo, estás caminando en el camino incorrecto, le llevará a un lugar hasta la muerte donde termina siendo enemigo de Dios. Una de las cosas interesantes, hermanos, una de las personas que se han levantado para ser hombres malvados en la vida, muchos de ellos fueron criados como cristianos y rechazaron la gracia de Dios y decidieron ser llevados por la carne y terminaron siendo enemigos de Dios. Si nosotros caminamos en la carne, nos llevará a la enemistad. La Biblia nos enseña que cuando el pensamiento va de la mente al corazón, entonces somos contaminados. Si va conmigo, por favor, el libro de Mateo. Jesús nos enseña cómo somos contaminados, cómo es esa vestidura que el Señor nos ha dado, cómo la manchamos. Mateo capítulo 15, en el libro del Nuevo Testamento, Mateo 15. Y aquí Jesús tiene una confrontación con los fariseos, que ellos estaban diciendo, le estaban regañando a Jesús porque sus discípulos no se lavaban las manos antes de comer. Y es que ellos lo veían eso como algo espiritual. Y Jesús le responde y le dice, en el versículo 18, dice, de Mateo 15, 18, dice, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan o manchan al hombre. Pero comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Claro, Jesús está hablando de una contaminación espiritual. Él no está diciendo que no laves tu mano antes de comer. Está diciendo que eso no te afecta a tu alma y tu condición espiritual, pero sí lo que sale de tu corazón, las intenciones, el pecado en el corazón, eso sí nos contamina. Eso sí nos contamina. Volviendo a Romanos, dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios.
porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Si nosotros vivimos en los deseos de la carne, Dios no está agradado con nuestras vidas. Es bien interesante cuando nosotros leemos en la Biblia, hay 3 cosas que nos hace imposible poder agradar a Dios. Número 1, si buscamos agradar a los hombres más que a Dios. Número 2, si caminamos sin fe. La Biblia dice sin fe es imposible agradar a Dios. Y número 3, vivir en la carne. Dios no quiere nada de nuestra carne. De esa vieja vida, no hay nada a Dios que Él le complace. Él no hay nada en esa carne. Y eso también aplica al ministerio. Cuando nosotros si buscamos a ir a salvar almas para establecer nuestro propio nombre o un ministerio para que seamos reconocidos, a eso Dios no le agrada, eso es para la carne. Si buscamos, si buscamos hacer una obra de caridad y la buscamos hacer para que vean qué tan buenos que somos y le empezamos a decir, mira lo que yo hice, a Dios no ha recibido eso. Eso es para la carne. Aunque el hacer el bien nos da un buen sentido, pero no lo hacemos para ser reconocido. La carne, todo tiene que ver con la carne, tiene que ver con el yo, el egocentrismo. Ponga eso en su mente cuando hagamos una decisión. ¿Lo estoy haciendo por mi propio provecho? ¿O estoy buscando la voluntad de Dios en esto? No es decir que no tienes responsabilidad y que tú no puedes hacer cosas que te beneficien a ti y a tu familia. Pero tenemos que examinar a ver si eso verdaderamente viene de Dios o simplemente porque queremos sentirnos bien o que queremos recibir alguna satisfacción que no es Dios el centro. Vemos acá el momento, hermanos, donde la carne se apodera de nuestras vidas es en la comodidad. El lugar más peligroso para el cristiano es la comodidad. Ahí es donde la carne coge fuerza. La prueba más dura, hermanos, de nuestras vidas no es cuando estamos pasando por una necesidad, una tragedia. Esos son los momentos donde nosotros buscamos al Señor. Pero es cuando todo está bien. Cuando no hay ningún problema, cuando no hay ninguna lucha, ahí es donde está la tentación más grande en nuestras vidas. Cuando nosotros leemos de David, leemos que David, el momento donde él se mete en problema, donde él se mete en la profundidad del pecado, es cuando él decidió no ir a guerra. Él tenía que ir a guerra. Dice la Biblia que era el tiempo que los reyes iban a guerra, pero David se decidió quedar en su casa. Y se fue en ese momento donde fue tentado y vio a esa mujer y la quiso en su corazón y eso lo llevó a una profundidad que terminó aún hasta cometiendo homicidio. ¿Por qué? Porque se sintió cómodo en ese lugar y bajó sus defensas. Leemos de Salomón. Salomón, la Biblia dice que Dios le había dado paz. No habían guerra, no habían enemigos. Y sin embargo, ese fue el momento donde él empieza a multiplicar a las mujeres. Y la Biblia dice que fueron esas mujeres que desviaron a su corazón, dice la palabra de Dios. En el momento de paz. Y el problema de Sardis, hermanos, era la comodidad. Quiero que vuelvan conmigo a Apocalipsis, ya casi estamos terminando. Apocalipsis 3. El problema de Sardis era la comodidad. Sardis, hermanos, era una ciudad rica. Era una ciudad que en el río que le rodeaba se había encontrado oro. Y era una ciudad bien rica porque ahí empezaron a hacer monedas de oro y era un lugar que tenía una buena economía. Aparte de que tenía una buena economía, si ven una foto de la ciudad de Sardis, era una ciudad que estaba cubierta por montañas en 3 lugares.
Entonces era un lugar donde era bien difícil conquistar. Tenía una estrategia militar bien importante, que era bien difícil penetrar esa ciudad porque tenía montañas que la rodeaban, que eran bien difícil un ejército poder pasarlas. Entonces todos estos factores servían para crear en esta ciudad una comodidad. Que por eso, pero Jesús le dice en versículo 2, le dice: sé vigilante, levántate. Esa comodidad los había adormecido, dice, y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado en tus obras perfectas delante de Dios. Y mire lo que dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntate. Pues si no velas, si no te levantas, si no vigilas, dice, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Ahora, algo bien interesante de la historia de Sardis, por la posición que tenía esta ciudad, era conocida como una ciudad impenetrable. Pero hubieron dos ocasiones en la historia donde sí la iglesia, esta ciudad fue invadida. Fue una vez por Persia y el otro tiempo por el imperio seleucida. Y quiero que escuchen cómo pudieron entrar a esta ciudad. Miren lo que dice. Dice: en el año 549 AC, Sardis fue atacada por el rey de Persia, el rey Ciro. Los sardos pensaron que su gran ciudad de la colina, que estaba en la montaña, era inexpugnable, que era impenetrable. Debido a su presunción de que estaban a salvo, no mantuvieron una fuerte vigilancia. Una noche, uno de los soldados persos vio a un soldado sardo dejar caer su casco sobre la muralla de la ciudad. Observó que ese soldado seguía un camino oculto por la ladera de las montañas para recuperar su casco. Cuando llegó la noche, las tropas persas siguieron el camino oculto por la ladera de la montaña, entraron en la ciudad mientras los guardias dormían y conquistaron a Sardis. La historia, hermanos, después se vuelve a repetir en 1900 AC, cuando ataca otro imperio que de noche igual encuentran ese camino donde ellos no se daban cuenta, y por la noche tomaron a esa ciudad. Y es por eso que Jesús le dice: vendré a ti como ladrón en la noche. No estés confiado en tu carne. Hermanos, nosotros tenemos domingo tras domingo que venimos, escuchamos la palabra, y el viernes recibimos palabra. Pero debemos de buscar aplicar esas cosas en nuestras vidas. Debemos estar constantemente luchando contra la carne. No debemos estar satisfechos de donde estamos. Que busquemos verdaderamente aplicar esta palabra, porque lo podemos hacer. Dios nos ha llamado a que caminemos, y en ese caminar seamos transformados. Dice: sé vigilante, despiértate. No podemos dormir, hermanos. Y esa es la tentación más grande en este país. Gracias a Dios, aún con lo que está pasando, ninguno de nosotros nos hace falta nada. El Señor nos ha bendecido. Pero tenemos que tener cuidado, que dejemos de enfocarnos en ese camino, en esa guerra que luchamos todos los días contra los deseos pecaminosos, contra las mentiras del diablo, y que nos domamos. Y dice Jesús en versículo 5, dice: que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hay cierta aplicación en que se dice que no vas a borrar su nombre. ¿Qué posibilidad que hay unos que puedan ser borrados? Y vemos aquí que hay muchos que enseñan hoy en día que la salvación no se pierde.
Pero si vemos en las Escrituras, vemos que hay personas que se pueden rechazar la gracia de Dios, y en rechazar y apartarse del camino de la verdad, ellos se apartan de la salvación. Porque la salvación, aparte de que es un evento, es una persona, es Jesús. Por eso Jesús nos dice que nosotros debemos de habitar en Él. Amén. Sin Él no podemos hacer nada. Pero si nos separamos de Él, somos como una rama que se seca, y la Biblia dice que se está echado al fuego. Es decir, la única manera que podemos perder la salvación es si abandonamos a Cristo. Y si lo hacemos, entonces nuestro nombre será borrado, porque Él es la vida. Por eso nos llama a la palabra de Dios a mantenernos en Jesús. Vamos a leer el libro de Judas de nuevo. Vamos a Judas, y con esto terminamos. Con esto terminamos. ¿Qué es lo que debemos hacer, hermanos, cuando sea manchada nuestra vestidura? Dice de nuevo, versículo 21, dice: conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo a la vida eterna. Algunos que dudan, convencerlos. Aquí nos enseña lo que debemos, cómo nos debemos ocupar. A otros salvar, arrebatándolos del fuego, y a otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y aquí nos da una gran esperanza. Dice: aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentados sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria, majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Es Jesús el único que nos puede mantener sin mancha. No hay ninguna mancha que la sangre de Jesús no puede limpiar. Y eso es la esperanza que nosotros tenemos, hermanos, porque ninguno aquí somos perfectos. Y el Señor nos llama a la perfección, pero sí nos llama a que la busquemos, a ser perfeccionados. No es que lo vamos a llegar, pero sí caemos. Tenemos un abogado. Tenemos la sangre de Cristo que nos limpia y nos lava, y nos podemos volver a levantar, a caminar con nuestros ojos puestos en Jesús. Pero no podemos dormir, hermanos. Y como iglesia tenemos que tener cuidado de la carnalidad, de buscar al Señor solamente por costumbre, sin verdaderamente buscar a aplicar sus mandamientos, porque por eso somos comprados. Él nos ha comprado a nosotros para que caminemos como sus siervos, no como nosotros queremos. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, santificado sea tu nombre. Señor, te damos gracias, Padre, porque tu palabra recibimos instrucción, Señor, para no caminar, Padre, de una manera incorrecta, para no ser, Padre, extraviados. Oh Señor, tú sabes la gran lucha que tenemos contra esta carne. Pero tu palabra nos enseña que tú nos has dado tu Espíritu Santo para combatir esos deseos. Oh Espíritu Santo, yo te pido que tú nos des fuerzas en esta tarde. Oh Jesús, llénanos con tu Espíritu Santo. Tú eres el que tiene los 7 espíritus. Están delante del trono de Dios. Oh Señor, llénanos en esta tarde. No queremos caminar acuerdo a nuestros deseos. No queremos la voluntad del mundo. No queremos nuestra propia voluntad. Queremos, Señor, tu voluntad. Porque tu voluntad es buena y perfecta, que nos llevas a la vida. Aunque sea el camino estrecho, aunque sea el camino que hay pocos que lo encuentran, pero es el camino de la vida. Y es por ahí, Jesús, que tú nos guías. Oh Jesús, perdónanos por vivir en la carnalidad.
por no confiar en ti. No hay nada en esta carne que te agrada. Nosotros queremos agradarte, Señor. Oh Espíritu Santo, llénanos en esta tarde. Danos fuerzas. Respira en nosotros. Como Adán recibió el Espíritu y recibió vida. Oh, vuelve a levantarnos, Jesús. Que caminemos como un cuerpo vivo, no como una iglesia muerta, Señor. Nosotros no queremos ser como Sardis. No queremos estarnos, Señor, confiados en la comodidad, porque tu venida está cerca. No queremos ser encontrados adormecidos, Señor. La Biblia dice que los placeres de la carne se acaban, perecen. Mas el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Dice la palabra de Dios que el que busca a salvar su vida la perderá, pero el que la pierde por tu causa no la perderá, tendrá vida eterna. Oh Jesús, danos esa vida hoy. Tú has venido a darnos vida en abundancia. Queremos vivir esa vida. Hermano, levante su mano conmigo, dígale: Señor Jesús, yo no quiero caminar en la carnalidad. Yo no quiero caminar en mis propios deseos. Yo quiero caminar en tu Espíritu, en tu poder y en tu amor. Quiero que mi vida sea de gloria para ti. Que tú te deleites en lo que estás haciendo en mí. Jesús, yo me entrego a tu voluntad. Yo me rindo a ti. Te pido de que tu voluntad sea hecha en mi vida. Yo no quiero vivir una vida muerta. Quiero que tú vivas en mí y que el mundo vea a Cristo en mí y que yo experimente esa vida en abundancia que tu palabra promete. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Oh Señor, tú nos has dado una nueva identidad. En esta tarde, Señor, declaramos que no vamos a dejar ese viejo hombre que nos domine. Que sea el nuevo hombre, el nuevo criatura que hay en nosotros. Que sea el que nos guíe. Jesús, en nosotros la esperanza de gloria. Oh Jesús, esta vida es temporal, pero tú permaneces para siempre. Oh Señor, gracias, Padre. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, cuando escogemos la carne, cuando nos quedamos satisfechos, Señor, en hacer solo lo mínimo. Oh Padre, respira en nosotros ahora. Respira en nosotros de nuevo, Padre. La Biblia nos enseña que el apóstol Pablo fue lleno del Espíritu Santo en múltiples lugares y múltiples veces. Queremos la llenura, Señor Jesús. Que descienda tu Espíritu sobre nosotros y nos dé fuerzas nuevas, Padre, en esta tarde. Gloria, Padre, sea tu nombre. Gloria sea tu nombre, Jesús. Tenemos fe, Padre, que tú lo vas a hacer. Gracias, Jesús. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo.